7, 6. 4, 3, 2, 1. Fire now. Los edificios y chimeneas altas y cada vez más algunas estructuras menores pueden ser destruidas por implosión mediante el uso de explosivos. Se conocen diferentes formas de demolición. Algunas las vamos a ver a continuación y estudiaremos con más profundidad la voladura de edificios. ¿Qué es la voladura de edificios? Es la demolición controlada de estructuras y se basa en la colocación de material explosivo en puntos estratégicos. Al momento de la detonación de los explosivos se crea una implosión, por lo que una estructura se derrumba sobre sí misma en cuestión de segundos, minimizando el daño físico a su entorno inmediato. Implosionar un edificio es muy rápido. El derrumbe en sí solo tarda segundos, y un experto puede asegurar que el edificio cae dentro de su propio perímetro para no dañar las estructuras cercanas. Esto es esencial para estructuras altas en áreas densamente urbanizadas. El peligro más grande es la proyección de escombros que podría matar a espectadores si fuera preparado incorrectamente. Aún más peligroso es el fallo parcial de un intento de implosión. Cuando un edificio no se derrumba completamente, la estructura puede ser inestable, inclinándose en un ángulo peligroso, y estar llena con explosivos no detonados, pero aún en perfecto estado, haciendo difícil e inseguro el acercamiento de los trabajadores. Los explosivos generalmente se usan cuando tenemos largos volúmenes en la estructura. Las ventajas de este tipo de demolición son la versatilidad y flexibilidad en términos de rendimiento en el trabajo. Pero en realidad, este tipo de demoliciones en comparación con los otros métodos resulta el más peligroso tanto para el público, que es atraído por la espectacularidad del suceso, como por las estructuras colindantes que puedan ser afectadas debido a la vibración y onda expansiva provocada por la explosión. Se tardan varias semanas en preparar un edificio para una implosión. Todos los objetos de valor, como el cableado de cobre, se quitan del edificio. Algunos materiales deben eliminarse, como el vidrio que puede formar proyectiles mortíferos y el aislamiento que puede esparcirse sobre una amplia área. Algunas columnas seleccionadas son perforadas y en sus agujeros se colocan nitroglicerina y TNT. Las columnas y muros menores se envuelven con una cuerda de detonación. El objetivo es usar la mínima cantidad de explosivo posible. Solo unas pocas plantas se arman con explosivos. Dichas áreas se cubren con un ancho plástico y vallado para absorber los escombros voladores. Mucho más largo que la demolición propiamente es la limpieza del sitio, ya que los escombros se cargan en camiones y se transportan a otro lugar. Mientras la implosión controlada es el método que el público en general normalmente piensa cuando se habla de demolición, es extremadamente peligrosa y se usa solamente como último recurso cuando los otros métodos son poco prácticos o demasiado costosos. Roosevelt House, un antiguo complejo de viviendas ubicado en Atlanta. La situación de este edificio representa una tarea complicada debido a su alto nivel de edificación alrededor suyo. Este edificio de 17 pisos era parte de la Autoridad de Vivienda de Atlanta y sirvió como un centro de vivienda pública para los mayores y los ciudadanos con discapacidad. La demolición de la casa Roosevelt necesitó casi cerca de un año en la planificación y 5 meses en la preparación del entorno. La empresa que llevó a cabo este proyecto se denomina Atlanta Demolition. Dicha empresa empleó aproximadamente 150 kilos de explosivos para derribar la casa Roosevelt. Ahora bien, ¿qué se suele hacer en una implosión por voladura? Uno es el de la preparación de la estructura a nivel de las plantas donde se va a realizar la perforación de los barrenos, generalmente el sótano, y muy pocas veces en plantas superiores, retirada de tabiquería, corte y eliminación de instalaciones, apertura de huecos, etc. Otro sería el de las actuaciones necesarias y los convenientes que, por razones de seguridad, es muy recomendable ejecutar en otras plantas diferentes en las que no se van a utilizar explosivos. Corte de escaleras, eliminación de huecos de ascensores, retirada de instalaciones en azoteas, eliminación de cristales, etc. Una tercera actividad será la de la realización de las perforaciones precisas dentro de los elementos portantes de la estructura, para alojar las correspondientes cargas de explosivos. Una cuarta comprendería la colocación de las protecciones diseñadas para minimizar riesgos al entorno. Esta parte es fácilmente apreciable alrededor del edificio y concretamente en las telas de color negro que lo rodean, y que veremos con más profundidad en el siguiente ejemplo. Por último se tendría la fase de carga, retacado, cierre de protecciones sobre los elementos a volar y conexionado y disparo de la voladura. Evidentemente esta fase debe ser independientemente de todas las demás. ¿Qué buscamos con los explosivos?
La aplicación normal de explosivos en demoliciones presume la utilización de pequeñas cargas de explosivo, generalmente en gran número, y distribuidas en puntos críticos de la estructura, para producir su corte, desequilibrio y consecuentemente su vuelco en una dirección y forma prefijada, como podemos apreciar en el vídeo. Es decir, la filosofía de empleo de explosivos en demoliciones implica la colocación de una estructura en una posición adecuada y cómoda para ser troceada, definitivamente por medios mecánicos, facilitando el alcance de los mismos a esos elementos estructurales que en su posición original serían inalcanzables, consiguiendo además un troceo de esos elementos por el impacto contra el suelo y entre sí, suficiente en muchos casos para evitar esa fragmentación complementaria. Naturalmente, bajo esta idea, el concepto de esbeltez entra a formar parte en la filosofía general de la demolición. Así, por lo tanto, los edificios de pequeña dimensión en planta y elevada altura son los más cómodos y rentables para aplicar el método de demolición por explosivo, y consecuentemente los más aptos para este sistema. Si además se trata de estructuras formadas por vigas y pilares de hormigón armado, la situación es aún mejor. No se puede pretender destrozar una estructura por el efecto del explosivo, pero sí obtener una fragmentación adicional en su caída, que pueda minimizar o incluso evitar un troceo complementario final, necesario para realizar su carga y transporte. En el reciclado de materiales de construcción, la fragmentación es, naturalmente, un factor importante a tener en cuenta de cara a su costo de trituración en planta. Así se aprecian diferentes niveles de fragmentación en las diferentes zonas del escombro obtenido en la demolición de una estructura mediante voladura, situándose siempre las zonas menos fragmentadas en los planos de utilización como planos de giro, como pilares traseros en una demolición en cuña, donde estos se utilizan como apoyos para el giro, y mejores siempre en las zonas delanteras donde se ha dado una mayor altura de corte y en consecuencia existe una importante altura de caída. Con ello es frecuente que se requiera tan solo una fragmentación adicional del escombro en algunas zonas, mientras que en otras, donde estos factores han sido favorables por el diseño de la voladura, se obtengan fragmentaciones que permitan la carga directa del escombro, con ayuda exclusiva de equipos de oxicorte en todo caso, cuando se trata de hormigón armado. El siguiente caso a analizar es el famoso hotel Ben Milam. Fue construido en Houston alrededor de 1926, justo antes de que estallara la Gran Depresión. El histórico hotel de 86 años de edad era un edificio de 10 plantas y fue el primero en ser completamente climatizado en Houston en 1932. El motivo de la demolición era hacer espacio para un complejo de lujo de 380 apartamentos. La demolición del Ben Milam tuvo lugar el 9 de diciembre de 2012. En todo derribo debe haber una dirección técnica que efectúe un estudio previo de la estructura a demoler. Para ello, debe disponer de la documentación gráfica del elemento a demoler, planos de plantas, secciones, alzados y cuantos detalles contribuyan a definir con claridad la estructura y cimentación existente. Antes del inicio del trabajo, hay que hacer un reconocimiento de los edificios anexos, que puedan resultar afectados, adoptándose las medidas precisas tales como apeos, apuntalamiento, colocación de testigos u otras. Los operarios tuvieron que anular las instalaciones de agua, las eléctricas y las de gas, pues suponían un grave riesgo de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, explosiones e intoxicaciones por gas. Para realizar el derribo del hotel se tuvo que acotar un perímetro para la obra, mediante un sistema de vallado. Se colocaron lonas para evitar que los trozos de hormigón y metal causaran daños mayores en su caída. Algunos materiales se eliminaron previamente a la implosión, como por ejemplo el vidrio, que podría formar proyectiles muy peligrosos. En la última década, las demoliciones por voladura han ido incrementando el interés de la gente debido a su espectacularidad. Se sitúan en los alrededores para presenciar el momento del derribo. Por esa razón hay que aumentar más si cabe la seguridad. La distancia a la que se deben situar los espectadores es de vital importancia, ya que si sucede algo mal en la operación puede haber heridos. Como es el caso del derribo del Hospital de Canberra, capital de Australia, en 1997, donde la explosión no fue contenida en la zona de seguridad y grandes trozos de escombros fueron proyectados hacia los espectadores situados a 500 metros en el lado opuesto del lago, en un lugar que nadie consideraba inseguro. Una niña de 12 años, Katie Bender, murió al instante y otras 9 personas resultaron heridas. Grandes fragmentos de mampostería y metal fueron encontrados a 650 metros desde el sitio de la demolición. El Kingdom de Seattle
Fue un estadio construido en 1976 que albergó durante 24 años a los equipos profesionales de Seattle. Fue también utilizado para otros actos no deportivos, hasta que en 1994 ocurrió un accidente. Una hora antes de que comenzara un partido, 4 de los azulejos que cubrían la cúpula cayeron a las gradas. El posible derrumbamiento, unido a que los distintos equipos querían tener su propio estadio, propició el proyecto de demolición del emblemático edificio de la ciudad. El Kingdom tenía la cúpula de hormigón más grande del mundo, con 201 metros de diámetro. El área del edificio era de 37.800 metros cuadrados y la del tejado de 31.800 metros cuadrados, lo que en total hacía un volumen de 1.900.000 metros cúbicos. Todo un reto conseguir derribar más de 130.000 toneladas sin dañar los edificios próximos. El análisis de las estructuras y la búsqueda de alternativas de derribo duraron alrededor de año y medio, hasta que finalmente se decidió derribar el edificio mediante una implosión. La compañía Control Demolition fue la encargada de planificar la demolición por un contrato de $9 millones. El primer paso, antes de la implosión del edificio, fue la retirada de los elementos no estructurales. Se utilizaron 2 retroexcavadoras para arrancar los azulejos y revestimiento de la cúpula hasta dejar solo el hormigón y el cemento. Después se retiraron los aparatos de aire acondicionado. Acto seguido, usando excavadoras, derribaron los muros y las rampas de acceso exteriores, dejando solamente las columnas que soportan el peso del estadio. En último lugar, los trabajadores usando mini-excavadoras eliminaron la grada inferior del estadio y esparcieron los escombros de esta por el interior del edificio, con la intención de amortiguar la fuerza de caída de la cúpula y minimizar la vibración del suelo. Todo este trabajo se hizo en menos de 2 meses. Una vez que el estadio había sido preparado para colocar los explosivos, era el momento de asegurar el barrio para mitigar los efectos del derribo. Alrededor del estadio se levantaron barreras con los escombros y los aparatos de aire, que ayudaría a absorber el impacto. Los edificios adyacentes al estadio fueron protegidos con láminas de polietileno, las ventanas y puertas fueron tapadas con madera contrachapada y las unidades de aire selladas. Lo siguiente fue establecer un perímetro de seguridad. La zona fue restringida a unos 400 metros a la redonda y las personas que vivían en la zona tuvieron que ser evacuadas y realojadas. El principal problema con que se encuentra el proyectista es que el edificio caiga como se pretende. Si algo sale mal o una carga no explota en el momento debido, puede producir que el proyecto acabe en desastre. En este proyecto era necesario que todo el edificio se derrumbara hacia adentro y de la forma más suave posible. La estructura del estadio Kingdom estaba formada por una cúpula sujetada por 40 nervios. Los nervios estaban en equilibrio de presión mediante 2 anillos, el anillo de compresión en el centro de la cúpula y el de tensión, donde se apoyaban en los pilares del estadio. Así que era necesario romper esa presión para que la cúpula cayera. Se realizaron 5.905 agujeros, de los cuales había una gran carga en mitad de cada nervio, otra cerca del anillo de compresión, otras 5 en cada pilar exterior y otras 2 en cada pilar interior. El resto eran pequeñas cargas para debilitar el hormigón y que se hiciera añicos al caer, ya que la energía que produciría la cúpula al caer sería de 12 billones de julios, y eso debilitaría los edificios cercanos. Cada agujero medía 4,5 centímetros de ancho y 1,5 metros de profundidad, y en ellos se colocaron más de 2.000 kilos de explosivos. Todo esto estaba unido con 21 kilómetros de cable detonante, de los cuales había cable eléctrico para encender la mecha y una mecha en la cual la llama avanza a una velocidad de 7.000 metros por segundo. El punto de ignición de la mecha estaba situado en lo alto de la cúpula. La llama recorrería cada nervio y sus respectivas columnas prácticamente al instante, detonando los explosivos. Por último, cada agujero se envuelve con una malla metálica y con un tejido de polipropileno geotextil, que aguanta la fuerza de la explosión y evita que salga metralla. Para poder derribar el edificio hacia adentro, era necesario realizar la detonación en 2 fases. Se dividía la estructura en 6 secciones, 3 para cada fase. La secuencia de detonación ocurrió de la siguiente forma. En la primera fase hubo una sucesión de pequeñas explosiones en las 3 primeras secciones, de las cuales se fracturaron los nervios, las columnas y el punto de apoyo de los nervios. Esto hacía que la cúpula se viniera abajo por el centro del nervio, arrastrando hacia el interior las columnas exteriores. La segunda fase detonó unos 2 segundos después, de la misma forma que la primera. Al venirse abajo las 6 secciones, el anillo de compresión se vino abajo con ellos. En total la detonación duró 6 segundos, tardando tan solo 8 segundos más en caer todo el edificio, y dejando una pila de escombros de 8 metros de altura. Una parte importante es la recogida de escombros. En este caso se llegaron a reciclar hasta 80.000 toneladas. La detonación fue un éxito y en cuestión de 2 meses ya estaban construyendo el nuevo estadio en el mismo lugar. Este derribo batió el récord Guinness del edificio derribado de mayor volumen.